Se ha dicho mucho de Venezuela, pero lo invitamos aquí a ver datos concretos. Pobreza, las cifras hablan de que entre 2003 y 2011 se redujo a la mitad. Venezuela exhibió ser el segundo país de América Latina donde más ha bajado en los últimos 12 años. ¿Es todo? No. Los llantos de idolatría y los gritos de protesta se mezclarán en el legado de este comandante. Las luces alternarán con las sombras de una inflación que bordea un 30% y que apuestan se acrecentará después de la devaluación del bolívar en reciente enero. Pero más allá de las cifras y los números, el futuro de Venezuela se jugará en los barrios, en los cuarteles y por supuesto en los pozos petroleros. Y el futuro es sin Chávez. Ha sido analizado, estudiado y hasta ahora nunca practicado. Saber si los petrodólares serán suficientes, si solo un 3% de las exportaciones no son ligadas al crudo. Saber si los militares mantendrán la férrea lealtad. Saber si la calle, hoy desbordada, cree en un carisma que cambia de nombre. De todo esto hablamos en Cablatear. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cable a Tierra, para darle contexto a las noticias internacionales, por supuesto con el tema cruzado de Hugo Chávez, el que ha marcado toda la semana, y su fallecimiento. Ya ha terminado de suceder las principales ceremonias, o ocurriendo aún en Venezuela, vamos a darle un poco de contexto y ver lo que va a ocurrir en el país venezolano. Para esto me acompaña María Ángeles Fernández y Robert Funk. Bienvenidos a Cable a Tierra. Muchísimas gracias. Bueno, María Ángeles Fernández es cientista política, candidata a doctora en procesos políticos de la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente es directora de Chile 21. Robert Funk es doctor y magíster en ciencias políticas en London School of Economics and Political Science, subdirector e Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Bienvenidos a Cable a Tierra. Vamos a iniciar de inmediato. Si hubiera que escribir un libro sobre Hugo Chávez, una especie de biografía, que me imagino que va a tener varias páginas. María Ángeles, ¿cómo partiría? ¿Cuál sería el primer párrafo? Chávez es un personaje, creo que nadie como él en la historia de Venezuela logró conectar con los sentimientos más profundos del imaginario colectivo venezolano, pero creo que es un personaje único, un personaje complejo, que no es de fácil, digamos, comparatibilidad. Hoy día estamos viendo que se dice que es una especie de segundo Perón. Creo, bueno, esto lo vamos a conversar acá seguramente. Lo vamos a conversar, ¿no? Pero ese sería el primer párrafo. ¿Robert? Yo diría que Chávez ha sido uno de los personajes más importantes de los últimos años del siglo XX y primeros años del siglo XXI, y que deja un legado de algunos éxitos y muchos fracasos. Varias luces y varias sombras. Empecemos a desglosar esta cosa. Luces y sombras de Hugo Chávez, ¿sabes? En primer lugar, con relación al legado. Es impresionante un hombre que estuvo 14 años en el poder y que, bueno, tuvo que morirse para que se empezara a hablar del legado. Yo siempre trataba de ver, bueno, ¿qué podemos sacar en conclusión de esta revolución bolivariana, de esta democracia, digamos, participativa y protagónica? Y uno buscaba en la literatura, en los cientistas políticos y sociales, y todo el mundo decía que era tan difícil evaluar porque una de las características de este proceso siempre fue la imprevisibilidad. Era como que cada día traía su afán, que era difícil decir de una vez y para todas, digamos, con adjetivos calificativos este fenómeno. Bueno, ahora se murió y nos vemos enfrentados a esa necesidad. Ahora queda el minuto de analizarlo. Sí, yo creo que, como dice Robert, es un legado muy contrastante. Si tú me dices, cuando hablamos de revolución estamos hablando de una ruptura con el pasado, ¿no? De cambios estructurales fuertes, más que reforma. El reformismo es visto como algo como correctivos, pero dentro de un patrón. Cuando hablamos de revolución, radical, digámoslo así. Yo creo que los cambios de verdad profundos es que él logró incluir a la gran masa, ¿verdad?, de excluidos en Venezuela, conectar emocionalmente con ellos, y logró además darles un sentido de identidad y a través, digamos, de una permanente movilización y participación. Yo diría que sí, pero al mismo tiempo que incluía a estas personas, también un sector muy importante de la población se iba quedando afuera. No olvidemos que el candidato Capriles tuvo 44% de votos. Pero además creo que Hugo Chávez tiene, más que cambios, tiene profundas continuidades con la Venezuela, digamos, del pasado, en términos de que conecta con el caudillismo, que está muy acendrado en la cultura política venezolana, el militarismo y la cultura rentista del venezolano. Sí, pero le dio cierta estabilidad también, por lo menos de gobierno. No sé si estabilidad política, porque Venezuela está bien polarizado en este minuto, pero sí marcó un cambio con respecto a lo que venía ocurriendo en Venezuela, y una Venezuela que venía en crisis también, hay que decirlo. Yo recojo la idea de continuidad, ¿no?
si uno piensa en la estructura de la economía, de hecho profundizó, en cierto modo no es culpa de Chávez, lo que pasó fue el precio del petróleo subió y eso hizo mucho más fácil y más obvio que el Estado dependiera de la exportación del petróleo, o que el país dependiera. Lo que cambió un poco fue lo que menciona María José Ángel, el tema de participación, que incluyó, que abrió las puertas a un sector que antes no se sentía incluido, y otro sector que antes se sentía incluido tal vez se fue a Miami. Pero hay un hecho indesmentible. Cuando asume Hugo Chávez, cerca del 50% de venezolanos se dice estaba cerca o bajo de la línea de la pobreza. Ahora esa cifra es más cercana al 25, al 27, podremos discutir matiz más, matiz menos, 30%, pero hay un avance por ese lado, ¿no? Y eso yo creo que hasta los opositores han sido capaces de reconocerlo. Pero tiene algunos, o sea, por eso yo dije al comienzo, tiene algunos resultados y muchos malos. Los buenos resultados, yo dije en una columna por ahí que los buenos resultados no son muy distintos a lo que logró la Concertación en un cierto periodo. Bajó la pobreza más de la mitad. Brasil con el PT. Bueno, Brasil con el PT. Entonces la pregunta es cómo se hace, ¿no es cierto? La pregunta, porque si estamos hablando de un legado particularmente político, porque estamos hablando de un político, la pregunta es cuáles son las herramientas políticas, la estructura política, las instituciones políticas que se usan para obtener esos buenos resultados. Si uno dice, bueno, Pinochet obtuvo ciertos resultados económicos, eso una cosa no quita la otra. Bueno, ustedes saben que... Sin comparar Chávez con Pinochet. No, por supuesto, entiendo el ejemplo que me está diciendo. Uno de los ungidos, es el único ungido, de hecho, es Nicolás Maduro, pese a que hay más cuerdas para este trompo, pero Nicolás Maduro fue nominado, de hecho se dice que el chavismo y Hugo Chávez, uno de sus grandes problemas es que no tuvo sucesor, no preparó sucesor por todo este tiempo, y solo al final, en octubre, noviembre, nominó a Nicolás Maduro como vicepresidente y posteriormente, cuando fue a Cuba, lo nominó él. Los invito a recordar ese minuto en que Hugo Chávez dice: señor Nicolás Maduro, usted es el elegido. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución, de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Bien claro, y sería una de las últimas palabras que escucharíamos de Hugo Chávez directamente de su voz. Después vimos varias cartas, algunas fotos, pero sería lo último. ¿Le faltó a Hugo Chávez preparar a un sucesor para poder empoderarlo mejor? Fueron 2 meses que ahora le están funcionando a Nicolás Maduro, pero el futuro es bastante incierto y hay varios poderes también que podrían intentar mellar su liderazgo. Bueno, efectivamente, ahí uno se da cuenta que en el último tiempo, a raíz de las urgencias de su enfermedad, Venezuela está girando en torno a la enfermedad del presidente desde el año 2011, lleva 2 años en eso, pero recién como que a última hora él se dio cuenta y obviamente este era un régimen hiperpersonalista, todos lo sabemos. Hay muchos cuadros y gráficos además que muestran los índices de rotación de los ministros. Sí. Era muy difícil que se asentara como un liderazgo alternativo, ¿no? O que pudiera sucederlo, pero yo quiero llamar la atención en algo, como manda la Constitución. Como manda la Constitución, él muestra el librito. Yo creo que el presidente Chávez, esto ya es una hipótesis, pero él apela a la Constitución, porque siempre existe el temor en Venezuela, no hemos mencionado aquí el papel de las Fuerzas Armadas, que pudiera ver hasta qué punto ha madurado la cultura política del venezolano para que no haya una salida extraconstitucional. Podemos incluso decir, mucha gente dice, no es posible el chavismo sin Chávez. Yo creo que es probable. Lo que sí no es probable es la viabilidad de esta revolución sin el sostén de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, el hecho de que Maduro no sea un militar que haya tenido, por ejemplo, la trayectoria de Diosdado Cabello, ¿lo hace también peligrar un poquito para usted? O sea, no es militar. Maduro viene del mundo civil, es un exdirigente sindical, es otra trayectoria. La que exacto, no es el tema de un chofer de metro, de hecho. De la Constitución, pues yo creo que eso ahí está la respuesta. La pregunta no es si él preparó algún tipo de herencia, sino la pregunta es cuáles son las vías institucionales para asegurar la continuidad de
primero para asegurar el próximo presidente, y segundo, la continuidad del experimento o de la revolución. Y en realidad la única vía es la Constitución. Pero en general hay la única vía de la Constitución la única legal, tal vez la mejor vía, pero más allá de eso es difícil ver un legado institucional que asegure, y lo hemos visto en estos días, lo hemos visto y lo estamos viendo ahora con la confusión que existe si debería asumir Maduro o Cabello. O sea, la Constitución dice que tiene que asumir Diosdado Cabello. Y ahí vemos, eso es interpretable. Es interpretable. Como entonces, la Constitución ha sido, porque depende cuándo se tome que empezó el periodo nuevo de Chávez, etcétera. No vamos a entrar en esa discusión acá, pero todo es interpretable. Y eso está bien, pero también apunta un poco a la debilidad institucional, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho durante los últimos 14 años, de armar una institucionalidad que asegure la continuidad de la revolución. Si eso fuera más claro, el tema de la sucesión sería más irrelevante. Pero bueno, queda conversación para el rato. Vamos a hablar de los otros líderes, vamos a hablar del rol de la oposición, de la economía venezolana, por supuesto, y también lo más importante de la relación con Chile. A la vuelta de la pausa aquí en Cable a Tierra. Seguimos aquí en Cable a Tierra analizando lo que ocurre y lo que va a ocurrir principalmente, lo que podría ocurrir en Venezuela. Me acompaña Robert Funk y María Los Ángeles Fernández. Vamos a analizar un poquito el futuro de este chavismo sin Chávez y qué pasa con la oposición. Le invito a ver unas gráficas que tenemos preparadas partiendo con Nicolás Maduro. ¿Quién es quién hoy en la política y en el futuro venezolano? Nicolás Maduro es la primera persona que fue el ungido por Hugo Chávez. Ahí está la gráfica, Nicolás Maduro, el que ven ustedes en la foto, vicepresidente de Venezuela, firmó hace muy poco como presidente encargado, incluso un documento, fue ministro de Relaciones Exteriores mucho tiempo, fue chofer de metro, es un líder sindical y diputado, y Chávez lo nombró como sucesor. Hoy por hoy esa última característica es lo más importante de Nicolás Maduro, que es el llamado a ser el principal adalid del gobierno venezolano. Vamos a la siguiente gráfica para ir viendo de a poco quién es quién en este gobierno venezolano. Ahí viene Diosdado Cabello, que es el hombre más vinculado al mundo militar, para que usted se ubique. Tiene 49 años, es presidente de la Asamblea Nacional en este minuto en todo caso. Militar e ingeniero. Ojo con lo de militar porque tiene bastante llegada en ese sector, que es muy importante en Venezuela. Gobernador y ministro de Obras Públicas y fue presidente durante el golpe, por escasísimo hora en todo caso, de Estado que sufrió Hugo Chávez el año 2002. También es muy importante en Venezuela, aparte de Diosdado Cabello y lo que ocurre con él, el tema del petróleo. Se dice que los militares, el petróleo y la política es muy importante. Ese es el siguiente personaje que viene en la gráfica. Vamos a hablar de Rafael Ramírez, que es ministro además y encargado de Petróleo en Venezuela. Tiene 50 años, es presidente de la empresa pública de Petróleos de Venezuela, es ingeniero mecánico, actualmente ministro de Energía y Petróleo, amigo de Adán Chávez y que es hermano de Hugo Chávez. Eso también le da un poquito de poder y muchos dicen que esta persona podría también tener algo que decir en la política venezolana. ¿Y qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con este núcleo que tuvo un 45% en las otras elecciones? Es Enrique Capriles, que es el que vamos a ver a continuación, que es el encargado a hacerle sombra a Nicolás Maduro. Enrique Capriles tiene 40 años, es gobernador actualmente del estado de Miranda, le ganó a Diosdado Cabello cuando él asumió y le ganó después a Elías Jagua también posteriormente hace muy poco, esto fue en diciembre. Abogado, fue presidente de la Cámara de Diputados, reconocido como el líder de la oposición y fue candidato presidencial en 2012 y sacó ese porcentaje que ven ustedes, 44%. ¿Cuál de todos estos ustedes creen que va a ser actor principal? Obviamente los cuatro. Pero la pelea se va a reducir por ahora, imaginemos, entre Maduro y Capriles. Pero ¿qué factor le caben a los otros también? El petróleo y los militares fundamentales en Venezuela. Yo creo que cada uno tiene su propia base de poder. Diosdado Cabello es muy importante. Es la conexión militar, porque además dentro de la estructura hegemónica hay una tensión civilista, digamos, militarista. Maduro, digamos, la punta del civilismo y Diosdado Cabello del militarismo. Ramírez es el hombre que maneja la caja, es muy importante. Y a mí me falta en ese cuadro, yo creo que va a jugar un rol importante algunos miembros de la familia Chávez, porque ahora hay que construir una nueva legitimidad que permita la encarnación del mito chavista bolivariano. Y para ustedes la imagen de Hugo Chávez solamente sola, así prácticamente endiosada como está apareciendo, ¿no va a bastar? Yo creo que no, porque lo que normalmente ocurre es que surge una pelea, lo que normalmente ocurre en estos casos cuando mueren así una especie de caudillistas, es que ocurre una pelea interna entre las personas que se consideran los
heredores de la, ¿no es cierto? Y entonces, y eso va a ocurrir entre los militares y el mundo civil, pero también dentro del mundo militar. Y va a ocurrir dentro de la izquierda que está, claro. ¿no es cierto?, con Chávez. Va a ocurrir dentro de lo que decía María Los Ángeles con el mundo del petróleo, que es la caja. O sea, pero no solamente la caja, porque es la caja extra presuestaria. Sí, se dice que genera PDVSA ha sido $120.000 millones anuales. Es la llave que le da y parte de eso para va poder Estado, toda esta política social. Correcto, el petróleo correcto. no lo y logra, parte de eso política está oficial, pero parte de eso también es lo que permitió otro flujo, que es muy importante para permitir que el sistema siga funcionando. Entonces, PDVSA extremadamente no es solamente, digamos, un Codelco, tiene otra función. ¿Ha sido un pecado quizás de Venezuela depender tanto del petróleo? A juicio de ustedes, por ejemplo, de las exportaciones, el 96% y un poquito más, casi el 97%, son petroleras. No se exporta mucho más cosa que oro negro. Ese ha sido siempre el gran drama de Venezuela. Toda la literatura, desde que se instala la naciente democracia en los años 60, ya lo planteaba Rómulo Betancourt, que fue el primer presidente de AD. El primer ministro de Minas y Hidrocarburos, Pérez Alfonso, que es uno de los ideólogos de la OPEP, decía que Venezuela tenía que sembrar el petróleo. Lo decía de manera metafórica. Y en el caso de Venezuela, el petróleo puede convertirse también en el excremento del diablo, como le dicen. Víctima de su propia riqueza, como lo dijo Galeano alguna vez también. Porque, imagínate lo que pasó en los años de la década de los 80. Un país con la estructura digamos, rentista de Venezuela, viene, digamos, un conflicto en el canal de Suez o cualquier cosa en el Medio Oriente, baja el precio del barril del petróleo y todo esto se viene abajo y se va a volver a vivir la misma situación que se vivió durante la República corrupta, la Cuarta República que decía Chávez, lo mismo. Hasta cierto modo yo creo que es el gran fracaso de Chávez, que no logró reestructurar esa economía. Diversificar. Claro. Esa hubiera sido la oportunidad para hacer una revolución de verdad. La tentación era muy grande porque el precio del petróleo estaba muy claramente grande. La tentación muy grande y además lo que terminó ocurriendo es que su modelo de gobierno no era factible sin ese ingreso, ¿no es cierto?, sin la redistribución de ese, pero la revolución de verdad hubiera sido una reestructuración o tratar de empezar a diversificar la economía. Por un lado, diversificar la economía y por otro lado, si tú dices, bueno, dependo del petróleo, voy a tratar de hacer muy eficiente, ¿verdad?, la explotación de este recurso. Hay muchas inversiones que están pendientes, hay todo eso. Y la producción no necesariamente subió. Y la inversión extranjera obviamente se... Bueno, falta hablar también de la alianza regional que fruto de este mismo petróleo fue creando Hugo Chávez y la relación que tuvo con nuestro país. Para esto tenemos preparada una nota. Pablo Cuellar desentrañó un poco los momentos de Hugo Chávez, algunos simpáticos también de la relación con Chile. Vámonos. Aquí me escribe un señor de Chile, pobrecito por él, pobre, pero yo lo saludo igual. Señor, me dice, encontré su Twitter en un diario y lo agregué para decirle que usted no tiene democracia ni gobierno, usted es un dictador. Pobrecito. Ahora, ¿sabe la respuesta que yo le di? Por aquí la tengo. ¡Viva Allende, carajo! De amor y odio. Así fue la relación que tuvo Hugo Chávez con Chile. Apoyó los momentos difíciles como el terremoto de 2010. El pueblo chileno está pasando por una tragedia en este momento. Vaya nuestro pesar. O también en el rescate a los mineros. 14, 15 mineros rescatados. Sus familiares, el pueblo chileno, todos llenos de alegría. Aunque la relación tuvo momentos tensos, inolvidable es la forma en que fustigó al secretario general de la OEA. ¡Insulso, doctor Insulsa! O cuando tuvo un altercado con parlamentarios chilenos. Yo le respondí al Senado chileno y ¿quién me va a mí a prohibir que le responda a quien a mí me dé la gana de responderle? Con la presidenta Bachelet tuvo una sintonía especial. Sus gestos de cariño hacia ella, incluso muchas veces traspasaron la diplomacia. Aunque también fue en este periodo cuando intensificó su posición de bañarse en mar boliviano. Con Lagos tuvo el momento más difícil. El mandatario chileno, además de no condenar el golpe de Estado de 2002, culpó al propio gobierno bolivariano. El gobierno de Chile lamenta que la conducción del gobierno venezolano haya llevado a la alteración de la institucionalidad democrática. Incluso en el traspaso del mando a Bachelet, el saliente Lagos ignoró al presidente venezolano. Su relación con Sebastián Piñera fue quizás la más representativa del amor y odio hacia Chile.
Al comienzo Chávez tenía esta opinión sobre el mandatario chileno. Es imposible que esté de acuerdo un empresario muy rico con una revolución socialista. Pero yo le hago un llamado que no se meta con nosotros. Sin embargo, después juntos serían los grandes artífices de la cumbre de la CELAC, aunque a veces a Chávez se le olvidara el nombre del presidente. Le entrego el mando a nuestro presidente Piñera, Samuel Piñera. Samuel Piñera, que está allá. Presidente, muchas gracias. Pablo Cuellar, CNN Chile. Sebastián Francisco de Miranda. Bueno, más allá de las anécdotas, es importante saber la configuración regional que va a tener posiblemente Maduro o el que sea. ¿Podrá Venezuela seguir teniendo esta integración? Porque si hay algo que hay que reconocerle también al gobierno de Hugo Chávez es que planteó una integración latinoamericana que no se había hecho en otro momento o de esta forma. ¿Es un mérito y cómo se va a dar después? Bueno, yo creo que eso va a ser, cuando hablamos de los legados, por lo menos una visión de integración latinoamericana que no habíamos visto en el pasado, bastante inédita, pero uno también se pregunta, ¿podría haber hecho eso si no hubiera tenido recurso petrolero? Mira, el uso del petróleo más como un elemento, sí, claro, como un elemento claro como de expansión o de proyección de Venezuela no es nuevo con Chávez. No olvidemos a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, durante su primer mandato, que fue el mandato más holgado, cuando le regala un barco a Bolivia, el llamado el barco Sierra Nevada, que fue motivo de escándalo interno porque fue un caso de corrupción, de sobreprecio, y era la señal para Bolivia decir, usen este barco, es la salida al mar. Entonces el tema del petróleo siempre es un hilo conductor hay que ver cómo Nicolás Maduro va a querer usarlo también. Además, Nicolás Maduro viene del mundo de la diplomacia, de las relaciones exteriores. Pero yo creo que el ALBA se debilita. Y los países más afectados en esto también van a ser Cuba y Nicaragua, que son Robert, suponiendo además que el precio del petróleo no necesariamente va a ser el mismo, y la devaluación, si uno quiere leerlo también un poco, es que no hay tanta plata ya en el gobierno venezolano. O sea, sigue entrando, pero depende cómo se usa. Uno puede ser millonario y irse a la quiebra porque uno no tiene un buen claro, manejo. Pero es un factor que ha ayudado a la integración, sin duda, el petróleo. Correcto, y probablemente, y tiene que ver con la visión bolivariana, o sea, y tiene que ver con otra cosa que es Estados Unidos. La integración latinoamericana y la forma en que Venezuela imaginó la integración latinoamericana en gran medida era básicamente reorganizar los organismos y las relaciones de América Latina, dejando fuera Canadá y Estados Unidos. Y eso tiene que ver con una lección, yo creo que aprendió Chávez muy tempranamente de Fidel Castro, que era crear un enemigo. Sin duda, no era un gran fanático de Estados Unidos, pero tuvo que crear el enemigo externo y a veces interno también. Ahora, no sé si les parece este juicio, pero es un poco contradictorio si queremos ver la relación con Estados Unidos, porque por una parte tenemos este enemigo político, pero por otra parte, económicamente, había acuerdos y el petróleo venezolano muchas veces, y en un gran porcentaje, iba para Estados Unidos también. Sí. Bueno, claro, por eso que la creación de este enemigo tenía mucho de retórico, y este hombre, dentro de sus características, atributo, era un showman, ¿no? Entonces, pero también veamos, no podemos perder de vista el eje chino, la tremenda penetración de China en Venezuela. Entiendo que es el país de la región donde ha invertido mucho, hay mucho más capital chino, colocado, además contra entrega, ¿verdad?, de petróleo. China es un elemento. Yo creo que, mira, ¿sabes lo que pasa con Chávez? Que Chávez nunca tuvo un modelo. Esto era que se iba haciendo camino al andar. La revolución bolivariana partió básicamente como un proyecto refundacional en lo político, de transformar las estructuras políticas de lo que era la vieja república, punto fijista, corrupta, etcétera. Exacto. Pero él, si bien tenía toda una retórica sobre la democracia y una retórica a lo mejor anticapitalista, nunca tuvo un modelo alternativo. Recién al final empieza un poco, hay una búsqueda y empieza todo este modelo de las cooperativas, empieza una expropiación tremenda, ¿verdad?, de muchas empresas, porque hoy día el Estado venezolano no es solamente petróleo, ha expropiado muchísimo. Pero sucede mucho en la historia también esto de que los caudillos llegan al poder y el modelo lo vamos construyendo en el camino. Claro, en Chile también ha ocurrido. Digo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que el rol protagónico que tiene China, los vínculos con Irán, si uno ve dentro de estos 14 años, son más bien del último periodo, que además tiene que ver con su impronta de profundizar la revolución, que también tenemos que asociarlo a otro fenómeno que es el Estado comunal. No sé lo que va a pasar con eso. Robert, nos queda muy poco tiempo, simplemente un redondeo de lo que podría pasar en este aspecto económico y que por supuesto tiene un vínculo social con lo que va a pasar, si es que existe esta plata y si la llave va a seguir igual de abierta. Del petróleo, por supuesto. Sí, yo creo que en la medida que el petróleo se mantenga a los $100, $90 109, o más, yo creo que no hay problema. El problema va a ocurrir si
la última gran crisis en los años 80 en Venezuela, porque el petróleo estaba a $20 el barril. Claro. Entonces, en la medida que tengas ingreso no hay problema, pero, o sea, no hay problema en el corto plazo. En el largo plazo, como mencionó María de Los Ángeles, PDVSA no es una empresa que esté bien llevada, no hay inversión extranjera, se están usando los recursos para otros fines. O por último, inversión claro, por eso, para modernizar, para, ¿cómo se llama?, buscar, explotar. Claro, eso no está pasando. No están haciendo eso. Así que a la larga es lo veo muy difícil. Bueno, a la larga vamos a ver qué ocurre con la historia. Es difícil ser brujo en estas cosas o poder predecir, pero aquí por lo menos intentamos tratar de buscar las explicaciones y por dónde podría ir el camino. Muchas gracias por estar junto con nosotros aquí en Cable a Tierra. Y usted siga aquí en la compañía de CNN Chile, ya viene más información. Y gracias, como siempre, por estar junto a nosotros en este programa que se llama Cable a Tierra.